Ustedes tienen. Hola, Hola, profe, perdón, te puse hola. a grabar, ¿no? Ah, perdón, ok. Lo que pasa es que hay veces que mi conexión no es tan buena, entonces por eso nomás quería cerciorarme de que esté funcionando esto, ¿verdad? Bueno, eh, nuestra materia ustedes van a tener en el apartado del libro o cuadernillo, lo que fuere, que entiendo que ya lo tienen, una introducción de más o menos 10 páginas, ¿verdad? Lo más importante de esta materia es que ustedes tienen que saber de qué se trata la filosofía, ¿verdad? Y en nuestro material habla un poquito de que la filosofía no es como los otros conocimientos, ¿verdad? No es como matemática, no es como zoología, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, son ciencias que van hacia un punto determinado. Por decirlo así, las matemáticas solamente estudiamos ecuaciones y otras cuestiones, ¿verdad? No va más allá de su rama, ¿verdad? La filosofía en cambio, busca, ¿verdad? Una visión universal. Anoten esa palabra, ¿verdad? Yo saqué estos dos conceptos que me parecen muy importantes. El conocimiento filosófico es la ciencia de los primeros principios o de las primeras causas, ¿verdad? La filosofía no va a buscar, por ejemplo, determinar sobre una enfermedad, sino va a reflexionar un poco más allá de eso. Entonces, la filosofía es una rama del conocimiento que busca la totalidad de la realidad, busca entender y que el ser humano se cuestione y conozca la totalidad de la realidad, no de una parte nomás, no de la moral, no de la ética, más allá de eso, ¿verdad? De hecho que ética, moral, todo eso entra en filosofía, pero siempre la filosofía va más allá de eso, ¿verdad? Entonces, el conocimiento filosófico es la ciencia de los primeros principios, de las primeras causas, ¿verdad? Siempre la filosofía se quiere inmiscuir en todo y desde el inicio quiere comprender el todo. Y la filosofía nos ofrece una visión universal de la realidad, no de una pequeña parte ni de otra, sino del todo, ¿verdad? Y esto es para tener un poco una idea de qué es Profe, filosofía, ¿verdad? Sí, profe, yo tenía el concepto que la filosofía, al contrario de su definición de las primeras causas, tenía entendido que era las últimas causas. sí, las primeras y las últimas en realidad, esa es una definición de Aristóteles, si no me equivoco. En realidad o sea, cuando decimos las últimas causas, son de todas las causas en realidad, ¿verdad? O sea, la filosofía lo que intenta es discernir acerca de la realidad en su conjunto, ¿verdad? Cuando trata de las últimas causas, o sea, cuando se refiere a últimas causas o utiliza ese vocablo de últimas causas, en realidad se refiere a eso, que no es a una partecita nomás, sino al conjunto y al todo, ¿verdad? Eh, por eso hablamos de una visión universal. Hay muchas definiciones de filosofía, ¿verdad? Profe, y por Sí. ahí, si en el examen no sale en múltiple choice, ¿verdad? Ujú. No sale la filosofía, la ciencia, los primeros principios o las primeras causas, una opción, y otra opción Ujú. de las últimas causas. Ahí, por ejemplo, nos vamos al mazo de Yo saber creo, cuál es realidad. bueno, en realidad cuando rendimos, ¿verdad? Es importante ver cuál es el concepto que te está dando el todo, ¿verdad? Eh, ir descartando cuál es el que realmente no entraría luego como como un supuesto de que esa es la definición y cuál es el que engloba más, ¿verdad? Porque hay veces que con esas palabritas es como que uno comete errores, ¿verdad? Eh, Porque entiendo una, que tenemos que buscar la definición de Aristóteles en realidad, ¿verdad? Yo básicamente lo que les quise dar a entender, ¿verdad? Después de la clase yo les voy a pasar un pequeño cuestionario de 5 preguntas, ¿verdad? En donde más o menos quiero que vayan descartando cuál puede ser y cuál no, ¿verdad? No sé si te interrumpí, discúlpame. sí, profe, pasa que en mi caso yo tendría ese problema, sí, Ujú. porque una cosa es lo que el profesor enseña, Sí, o el concepto que, otra cosa es lo que otros autores, filósofos piensan, y así más o menos. Entonces yo en ese caso me iría más por lo que el profesor, ¿verdad? ujú. Pero yo creo Claro, que debe haber un entiendo. concepto universal, general.
Y realmente no hay un concepto universal. Ustedes, creo que en el material, por lo menos en el material que yo utilizaba, vi que es como que recopilaron más ese, tenía otra vez la definición de filosofía para cada filósofo, ¿verdad? La verdad que yo no te puedo decir esto es filosofía, porque para otro filósofo no es eso, es más que eso o es menos que eso, ¿verdad? Lo mismo, la existencia, por ejemplo, de la metafísica para algunos filósofos no es posible, ¿verdad? Y para otros sí. Entonces, tampoco no creo que tendría que buscar exámenes anteriores que salga de esta manera la formulación, porque los profes que hacen los exámenes saben también que hay diferentes autores que tienen diferentes posturas, ¿verdad? Yo no puedo decir esto es así porque es eso, puede ser así para acá nomás, pero no para el resto de los filósofos, salvo que te diga, para acá en la filosofía es esto, ¿verdad? O para Aristóteles es lo otro. Pero Gracias. sí, ok. Pero bueno, toda la parte introductoria yo les recomiendo que lean, ¿verdad? Lo más importante, lo más así tipo que tienen que fijar es que la filosofía se mete en todo y quiere tener una visión universal de la realidad, ¿verdad? Entonces por eso justamente hay una filosofía de la religión, una filosofía de la naturaleza, etcétera, ¿verdad? Y una definición etimológica es la que da Pitágoras, ¿verdad? Y que es también la que está en el material, ¿verdad? Que dice que es el origen del vocablo filosofía se le atribuye a Pitágoras. Anoten esto, quién es el tipo el que da ese origen, porque eso suele salir, ¿verdad? Pitágoras que colocó antes la palabra sofía, se veía la palabra filo. Entonces, de esta manera, filosofía significa amor a la sabiduría, ¿verdad? Hay otras cuestiones más en el libro que yo la verdad que no quiero tipo meterme a ahondar eso, ¿verdad? Porque si no nos vamos a extender demasiado, ¿verdad? Entonces yo les quiero presentar lo que para mí me parece que son tipo términos claves, palabras claves, porque nuestro curso es muy largo, ¿verdad? Entonces no, la cuestión esta parte de los presocráticos no es luego que tanto se ahonda, ¿verdad? Sí y no, ¿verdad? Pero son más allá de Tales y de Anaximandro, etcétera, ¿verdad? Bueno, si no hay dudas hasta acá, voy a pasar a la siguiente. ¿Verdad? Existe, eso en el material van a poder leerlo, ¿verdad? Existe como una especie de explicación del por qué el ser humano filosofa, ¿verdad? Desde la psicogénesis, o sea, cuál es la motivación psicológica fundamental del por qué el hombre eh, lleva a cuestionarse por qué se pone a filosofar el hombre, ¿verdad? Y esto también son según algunos autores, ¿verdad? Pero nuestro libro lo resume, que es el asombro o la admiración, y va explicando, ¿verdad? ¿Qué es el asombro hacia las cosas que no entendemos, por ejemplo, o la admiración hacia la naturaleza, ¿verdad? Ese hecho nos motiva psicológicamente a filosofar, ¿verdad? A cuestionarnos sobre justamente esa realidad, ¿verdad? Otra cuestión es la duda sobre los hechos, ¿verdad? Sobre tipo si yo existo o soy la imaginación de otro ente, o sea, pues esas cuestiones, ¿verdad? La duda sobre eso que estoy observando, ¿verdad? Y las situaciones límites que son el sufrimiento, todo lo que tenga que ver con una situación límite que a mí me lleve a pensar o a cuestionar sobre la existencia o sobre el mundo, ¿verdad? Todas estas Como la situaciones que muerte. están. La muerte, exactamente. La muerte creo que es una de las situaciones límites de las que nadie puede escapar, digamos. O sea, nadie está exento de no irse en algún momento del mundo, ¿verdad? Entonces, estas situaciones nos hacen reflexionar o nos mueven a filosofar, ¿verdad? Tipo, trato de hacer memoria, la verdad que esto un poco y nada salen. Tendría que ver exámenes anteriores, ¿verdad? Pero más que nada es para una comprensión, sobre todo de por qué existe esta materia, ¿verdad? ¿Qué es la filosofía en realidad? ¿Verdad? A veces es como que queremos encajonarle nomás y decir que es tipo una parte nomás de una, por decirlo así, de una materia o lo que fuera, ¿verdad? Pero en realidad la filosofía hoy por hoy dentro de la ciencia es algo muy importante. Inclusive uno hace, por decirlo así, su licenciatura, hace su posgrado, hace su doctorado y después
hace su especialización, que es el programa de esa especialización es PhD, y esto tiene que ver con las cuestiones filosóficas, ¿verdad? O sea, es algo que sí o sí está transversal en todas las ciencias, ¿verdad? Bueno, entendiendo un poco esto, ¿verdad? De qué es lo que le mueve al ser humano para el hecho de filosofar, vamos a pasar, como les dije, yo les dejo a ustedes para que esto lean. También, no se asusten, el examen tampoco, o sea, yo les cuento que si tienen una lectura así muy pausada y muy acabada, demasiado bien van a rendir, ¿verdad? Porque es comprender un poquito, pero saber también que hay cuestiones que nos va a salir, ¿verdad? Y sobre todo, si entendimos muy bien, vamos a saber marcar cuál es la respuesta y vamos a saber cuál no es la correcta, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta entonces el por qué, cuál es la motivación psicológica del ser humano, vamos a pasar a los tipos de conocimiento, ¿verdad? Existen diversos tipos de conocimiento, ¿verdad? Eh, Teóricamente existe un conocimiento llamado religioso, el conocimiento mítico. Se cree, ¿verdad?, que en la antigüedad el ser humano pasó de ese conocimiento mítico a un conocimiento más racional, ¿verdad? Y es en el momento donde realmente nace la filosofía, ¿verdad? El conocimiento religioso es un conocimiento que tiene que ver con la moral, ¿verdad? Sobre preceptos, sobre reglas que nos llevan a comprender un poco el mundo, pero siempre de una visión de un ente o un dios que todo lo gobierna, por decirlo así, o dioses, ¿verdad? Que nos imponen ciertas reglas de conducta, etcétera, ¿verdad? Y el conocimiento mítico en realidad es como darle una explicación a la realidad, pero desde a ver, un poco desde inventos o leyendas, por decirlo así, ¿verdad? El mito siempre trata de dar una explicación acerca de la realidad, pero también conlleva como una carga moral o una carga de presión hacia la sociedad. Por decirlo así, no sé, los mitos, nuestros mitos guaraníes, ¿verdad? Tienen una concepción o tienen una impronta que tiene que ver con nuestra forma de cómo como sociedad nos pueden imponer una conducta, por decirlo así. No sé, así para dar un ejemplo burdo, el tema de Yacyretá, por ejemplo, ¿verdad? De que las criaturas no debían salir a la tarde, cosas así, ¿verdad? O sea, tenía esa carga, esa carga que es como que trata de frenar nuestro comportamiento o de moldear nuestro comportamiento. El conocimiento mítico tiene más de eso que dar una explicación acerca de la realidad en sí, ¿verdad? Bueno, después de estos dos conocimientos que yo lo marqué así entre comillas porque eso estaba en el libro, existe otro conocimiento que se llama conocimiento vulgar, que es un conocimiento asistemático, o sea, es un conocimiento que no tiene una sistematización, no me dice observar, proceder y determinar hechos, etcétera, sino que es algo totalmente sin lógica, pero trata de razonar, ¿verdad? Por eso es asistemático, es también ingenuo, ¿verdad? No tiene una comprobación de hechos, ¿verdad? Y hay otros etcétera que están dentro del libro, ¿verdad? El conocimiento vulgar es ya como un paso hacia el conocimiento científico, porque de alguna manera queremos intentar razonar, queremos intentar comprender la realidad más allá de lo religioso, más allá de lo mítico, ¿verdad? Pero es como que no tenemos nomás esa sistematización o esa comprensión, ¿verdad? Que sí lo hace en el conocimiento científico. El conocimiento científico es sistemático, es cierto o probable, es metódico, tiene métodos, tiene procedimientos, ¿verdad? Y trata de buscar la verdad en la medida de lo posible, ¿verdad? A través de esos instrumentos, ¿verdad? Y el conocimiento filosófico también es de alguna manera un conocimiento científico, ¿verdad? No es un conocimiento religioso ni mítico, ni mucho menos vulgar, porque también es riguroso, es total, universal, es último en el sentido que busca las primeras y las últimas causas de todo, ¿verdad? Bueno, esto es como para tener un pantallazo de los tipos de conocimiento por si se pueda dar en el examen, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, nos plantean cuestiones por decirlo así, el conocimiento que es, no sé, el conocimiento racional, pero que no se rige
por sistemas o problemáticas y para mí eso es un conocimiento vulgar, ¿verdad? Que ciertamente es ingenuo, pero trata de ser racional, ¿verdad? Esto está desarrollado muy bien en el material que ustedes tienen. Yo les invito a que lean, ¿verdad? Porque estas son cuestiones introductorias, ¿verdad? Que no están así propiamente expuesto en el programa, ¿verdad? Pero que sí o sí en algún punto, por lo menos un punto nos va a servir, ¿verdad? Entender un poco esto, ¿verdad? Bueno, también tenemos, en cuanto a los problemas de la filosofía, los problemas que trata la filosofía se divide en dos ramas, ¿verdad? Esto es según un autor, ¿verdad? Según lo que está en el libro y es lo que en teoría maneja la facultad y es lo que probablemente va a salir si sale, ¿verdad? La filosofía teorética o especulativa y existe una filosofía práctica, ¿verdad? La filosofía teorética o especulativa contempla la cuestión nociológica. Nociológica se refiere al conocimiento, ¿verdad? Entonces, la cuestión nociológica a su vez tiene la cuestión de la lógica, ¿verdad? La lógica de cómo se forman los pensamientos, ¿verdad? Y la teoría del conocimiento, de las cuestiones de cómo se produce el conocimiento, qué tipo de conocimiento, ¿verdad? Otro de los puntos que tiene la filosofía teorética son los problemas metafísicos. La metafísica es, bueno, podemos relacionar metafísica más allá de la física. Significa, ¿verdad? Todos aquellos problemas o aquellos conocimientos relacionados con el ser o o con la realidad y lo que va más allá de la realidad, ¿verdad? Lo que no podemos, tipo, percibir por los sentidos, ¿verdad? Y esto a su vez se divide en metafísica general o ontológica. La ontología se refiere a la realidad propiamente. Y después hay una metafísica específica, que es la cosmología, se refiere al cosmos, la antropología filosófica y la teodicea que cuestiona o trata de reflexionar sobre las cuestiones de una existencia superior, en este caso un Dios, ¿verdad? Esto es, como le dije, para una especie de conocimiento general. También en el material ustedes lo van a poder leer así más detenidamente, ¿verdad? Y después, dentro de la filosofía teorética o especulativa, también existe la filosofía de las ciencias particulares, ¿verdad? O sea que acá tenemos la filosofía, como les mencioné, existe una filosofía, por ejemplo, de las leyes, ¿verdad? Una filosofía de la naturaleza, una filosofía del lenguaje, ¿verdad? Todas las cuestiones que atañen a las ramas de la filosofía, que atañen al conocimiento del ser humano en realidad, es como que la filosofía tomó ramas otra vez y se especializó en cómo funciona, por decirlo así, las leyes, ¿verdad? ¿Qué son las leyes? ¿O qué es la moral, ¿verdad? ¿Qué es la moral dentro de las leyes? Entonces, existe una filosofía de las ciencias particulares que van a tener ese nombre, ¿verdad? Bueno, todo este bloque es sobre filosofía teórica especulativa. Luego tenemos la filosofía práctica, que es la estética, la ética o la moral, ¿verdad? Y bueno, cada filósofo, a través del curso se van a dar cuenta que cada filósofo reflexiona o tiene una forma de concebir diferente la ética o moral. También lo mismo, la nociología, o sea, la teoría del conocimiento para cada filósofo va a ser diferente, ¿verdad? Estos términos más que nada quiero que entiendan un poquito o lo relacionen porque sí o sí, a medida que avancemos en el curso nos vamos a dar cuenta que, por decirlo así, para Platón, su teoría del conocimiento o la nociología, que puede salir más o menos en el examen, ¿verdad? Eh, Era, no sé, concebir la realidad de X manera, ¿verdad? Y para otro filósofo va a ser de otra manera, ¿verdad? Bueno, y lo mismo para la ética o la moral, ¿verdad? Entonces, la filosofía práctica tiene una ética, una moral y también tiene una estética, ¿verdad? Cuestiones que tengan que ver con la belleza, con la concepción de lo bello, del placer, ¿verdad? Y esto también cada filósofo lo desarrolla de manera diferente, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta ahí tenemos alguna duda o algo que quieran consultar. Profe, Sí.
disculpe la pregunta. Sí, Este esquema que acaba de pasar, sí, se encuentra en el material, el libro de sí. filosofía que nosotros vamos a estar leyendo, ¿verdad? Sí, de hecho que Fer me pasó, ¿verdad? Yo le había pedido, yo tengo uno de, de no sé qué año, ¿verdad? Y es básicamente el mismo, ¿verdad? Está así con más detalle, les voy a decir, ¿verdad? Genial. Pero La está, manera sí. más eficaz, digamos, para estudiar lo Ujú, preciso y después ahondar ujú, más adelante, ¿verdad? sí. Sería, por ejemplo, la cuestión gnoseológica. Ujú. Aparece ahí, supongo, en el libro, ¿verdad? Después vamos a Sí, leer qué es la lógica, la teoría del conocimiento, así para ahondar un poco más. sí, Pero sí, para sí. hacer un estudio eficaz nomás, pregunto. Sí, Está todo ahí. exactamente. Justo quiero mirar, Dios mío, yo les cuento que este es del 2008, en serio no cambió casi nada. En serio estuve comparando justamente y no cambió casi nada, ¿verdad? Y está así, está mejor, está más desglosado, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad? Ustedes traten de sobre todo fijar palabras claves, ¿verdad? Nociología tiene que ver con conocimiento. Metafísica tiene que ver con cuestiones más allá de la física. Más allá de la física, ¿qué sería, verdad? Las cuestiones de la realidad y más allá de la realidad, ¿verdad? Y la ética y moral de alguna manera creo que lo manejan, ¿verdad? O lo dieron en el colegio, ¿verdad? Y estética tiene que ver, bueno, si por decirlo así nunca escuché nada de estética, habrán escuchado que alguien se fue a la peluquería, ¿verdad? Entonces la estética tiene que ver siempre con la belleza, con lo que causa placer estético, ¿verdad? Entonces, más que nada, ¿verdad? Sobre todo si es que tipo en el colegio al menos nunca tocaron esta materia, ¿verdad? Y es así medio muy desconocido esas palabras. Traten de Familiarizarnos, familiarizar y sobre todo relacionar con algo fácil que a ustedes les pueda relacionarse. quedar, ¿verdad? Sí, sí, porque yo les digo así, no les va a salir la metafísica general y cosas así, poco y nada sale, ¿verdad? Porque nuestro contenido es bastante amplio, ¿verdad? Pero sí es importante que lo tengan en cuenta, ¿verdad? O sea, que tengan en cuenta más o menos de qué se trata cada cosa, ¿verdad? Pero eso está en el material, ¿verdad? Les recomiendo que empiecen a leer y a ver si me dan la razón, ¿verdad? De que no está tan difícil. Pero sí es leer y marcar y eso, ¿verdad? Es relacionar, ¿verdad? Y como les dije, no se preocupen si hay cosas por ahí que no sé, yo recuerdo hasta en el curso, yo no quería entender qué era el ser, ¿verdad? Y nunca entendí, pasé bien, ¿verdad? Y recién cuando estuve en la carrera y entendí que no era la gran cosa, ¿verdad? Pero bueno, entonces, no se preocupen de ese lado, ¿verdad? Como les digo, relacionen términos con cuestiones que a ustedes les va a quedar un poquito más fácil, ¿verdad? Y que con eso vamos a ir avanzando, ¿verdad? Bueno, luego de Profe, toda esta introducción, sí, una última preguntita con sí o no no nomás te para preocupes, no alargar. no te preocupes. Le hice la misma pregunta al profesor de ayer, de historia. Sí, Si nosotros vamos a desarrollar la totalidad del programa al término del cursillo. yo espero que sí. Eh, yo voy a ver, bueno, hoy preparé la clase hasta el tercer filósofo y la otra semana ya voy a empezar a comprimir más, ¿verdad? Eh, porque estas cuestiones introductorias yo no puedo dejar pasar, porque ustedes tienen que medianamente manejar, ¿verdad? Desde el cursillo me dijeron que son 12 clases, entonces yo ya desde el fin de semana voy a tipo desmembrar el, el se me viene, el programa, ¿verdad? Y ponerlo tal día hasta acá, tenemos que llegar como sea, ¿verdad? Entonces casi siempre, o sea, en lo posible, o sea, ustedes van a ver esquemas así, ¿verdad? Y vamos a tratar de fijar palabras claves, ¿verdad? Pero siempre a ustedes les va a quedar lo más importante de leer, ¿verdad? Leer y sobre todo ver cómo rendir, porque al final, yo les digo, si hay cosas que no les queda claro, ¿verdad? Siempre van a ir descartando, esto no puede serlo, y al final te quedan dos opciones, ¿verdad? Y es como ir reflexionando, o es este o es lo otro nomás, ¿verdad? Entonces yo hoy, sí o sí, después, al término de esta clase, yo les prepare unas 5 preguntitas, ¿verdad? No sé si conocen esta plataforma Quizzes, ¿verdad? Es así medio, tiene su musiquita, a mí no me gusta, ¿verdad? Pero era lo que encontré, ¿verdad? Pero bueno, yo les voy a pasar, entonces hagan y vean si es qué les quedó de esta clase, ¿verdad? Traten de pensar que así se va a presentar el examen, porque el examen realmente es así, hay cosas que de por ahí ya no vamos a llegar a saber, pero es ir descartando, esto no puede ser,
esto tampoco, entonces al final me quedan dos opciones nomás, y es ir marcando una de las dos, y generalmente es la más lógica a veces, ¿verdad? Entonces, de ese Gracias, profe. lado, Gracias. sí, de ese lado, entonces yo de mi parte les digo, voy a hacer todo lo posible en que realmente sí, en esas 12 clases lleguemos al final, ¿verdad? Lo último es lógica, ¿verdad? Que ese sí me voy a sentar a pensar cómo, cómo mostrarles bien para que quede, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en mi época lógica no salía en el cursillo, ¿verdad? Entonces no sé cómo se va a presentar. Voy a tratar de buscar exámenes anteriores para ver los ejemplos, para que sea lo más práctico posible para ustedes, ¿verdad? Bueno, luego de toda esta introducción, ¿verdad? Ustedes tienen ya un apartado dentro del material que se llama la filosofía griega, ¿verdad? Y bueno, la filosofía como pensamiento sistemático, ya hablamos ya, ¿verdad? De qué quiere decir que pasamos de lo mitológico, del caos de alguna manera, ¿verdad? De ese pensamiento racional a un pensamiento sistemático, ¿verdad? Nace en Grecia, más específicamente en la ciudad de Jónica de Mileto, ¿verdad? En el siglo séptimo antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, anótense que es en ese siglo y anótense la ciudad, ¿verdad? Porque eso va a salir. Y a veces es un punto de regalo, ¿verdad? Entonces, de repente esas cuestiones son las que deben manejar. Al fin y al cabo son esas cuestiones, ¿verdad? Y bueno, la filosofía griega, ¿verdad? Eh, la filosofía antigua, sobre todo, se puede dividir de varias maneras, eso dice el material, ¿verdad? Y nuestro material lo divide en un periodo cosmológico o presocrático, ¿verdad? Básicamente, para la filosofía antigua está Sócrates y después está todo lo que era antes de Sócrates y después de Sócrates, ¿verdad? Entonces, existe un periodo cosmológico o presocrático, que es el periodo anterior a Sócrates, ¿verdad? Cosmológico, ¿por qué, verdad? Luego van a ver en la siguiente diapositiva, pero en este periodo los filósofos buscan reflexionar acerca de la realidad, ¿verdad? La realidad y de qué es lo que causa esta realidad, ¿verdad? Podemos buscar más adelante, o les dejo de tarea también para que busquen qué significa cosmología, ¿verdad? O cosmos. Viene del griego y también del latín, ¿verdad? Pero básicamente significa orden, ¿verdad? Tiene otras acepciones, ¿verdad? Pero bueno, en esta época vamos a tener, en la siguiente diapositiva vamos a tener más explicaciones sobre esto, pero en esta época, para que nos vayamos ya grabando, ¿verdad? En esta época, estos filósofos buscaban comprender la realidad. ¿Cuál era el orden de la realidad, verdad? ¿Cómo se manifestaba la realidad, verdad? ¿Qué era el existir o por qué sucedían ciertos fenómenos, verdad? Que ya que no tengan una explicación mítica, sino algo más racional, verdad? Bueno, después de este periodo cosmológico, existe un periodo antropológico. Bueno, antropológico viene de antropos, o sea, del ser humano, ¿verdad? Pertenece al ciclo de los sofistas y Sócrates, ¿verdad? O sea, estos sofistas, que también vamos a tocar algunos, ¿verdad? Que están en el programa, y Sócrates, ellos intentan ya no centrarse en la naturaleza, ni en las cuestiones que tengan que ver con la explicación de la realidad, sino en el hombre, ¿verdad? Luego de esto existe un periodo sistemático maduro, que es la etapa ya de Platón y Aristóteles, ¿verdad? Ellos son los que inician de alguna manera, eh, es como que van diversificando la filosofía, ¿verdad? Es como que van ahondando más acerca de las cuestiones reflexivas, ¿verdad? Y es como que de alguna manera inauguran ciertas ciencias, ¿verdad? Sobre todo Aristóteles. Y después existe un periodo moral, ¿verdad? Que comprende las escuelas socráticas menores, el epicureísmo y el estoicismo, ¿verdad? Y luego de este periodo, por decirlo así, periodo antiguo, luego de esto ya nos vamos a ir a Santo Tomás y demás hierbas, ¿verdad? Pero bueno, la filosofía antigua entonces la dividimos o la podemos comprender en estos 4 periodos, ¿verdad? Que no se preocupen, después vamos a tener filósofos para cada, por decirlo así, periodo, y vamos a entender un poquito más, ¿verdad? Bueno, entonces nos centramos en el periodo cosmológico o en el periodo presocrático, ¿verdad? Entonces el problema principal planteado por los pensadores presocráticos o cosmológicos fue el arjé, ¿verdad? ¿Qué es el arjé? El arjé es una palabra que en realidad
lo determina o lo inaugura de alguna manera en Anaximandro, ¿verdad? Que vamos a ver después. Para ellos el arjé era como causa, ¿verdad? De hecho que ahí más abajo lo ven, ¿verdad? Ellos lo que intentaban era tratar de investigar el principio fundamental de la realidad, aquello de lo que todo brota y de lo que todo vuelve, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa la realidad? Tiene que ser una causa como un principio que no se puede, por decirlo así, dividir, ¿verdad? Es una causa única, un principio, un fundamento, algo que todo lo contiene, que todo lo abarca, ¿verdad? Y ellos fueron reflexionando y se preguntaban qué era lo que hacía que la realidad sea, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ellos lo denominaban arjé, ¿verdad? ¿Y qué es el arjé? Es el principio, y esto sí o sí tienen que memorizarlo, anotarlo, ¿verdad? Es el principio, es el sustrato o fundamento y la fuerza rectora o naturaleza, ¿verdad? Entonces, es el principio. Esto quiere decir lo primero en el orden del ser. La primera realidad, aquello de lo que cualquier otra cosa se deriva o procede. O sea, este principio no puede derivar de otro, ¿verdad? Este principio es el principio, por decirlo así, ¿verdad? Nada, él no puede derivar de otra cosa, sino que todas las cosas derivan de esta, llámese, sustancia, de este ente, ¿verdad? Podemos llamarle de muchas maneras, ¿verdad? Porque de hecho, cada filósofo tomó cierto elemento y dijo, esto es el arjé, ¿verdad? Este es el principio. Bueno, entonces tenemos en primer lugar el principio, el segundo el sustrato o fundamento que se encuentra presente y permanece invariable, ¿verdad? El arjé no es algo que se pueda transformar, por decirlo así, sustancialmente, sino que es como que están todos, pero a la vez permanece invariable, ¿verdad? O sea, que se encuentra presente en el curso de todos los cambios. O sea, existen cambios dentro de la realidad, pero esa, llámese sustancia o el fundamento, siempre se va a mantener invariable. Esto es, dice acá, lo que en último término toda la realidad es. O sea, para estos filósofos, toda la realidad era invariable. Si bien cambiaban las cosas, cambiaban los escenarios o cambiaban los mundos, para ellos este fundamento, el arjé, era algo invariable, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, el arjé es el principio del sustrato fundamento y la fuerza rectora o naturaleza que gobierna y explica o posee la razón de cualquier otro género de realidad, sus estructuras, sus cambios, sus propiedades, su actividad, ¿verdad? Entonces también, aparte de ser sustrato, es una fuerza que es como que crea toda la naturaleza, gobierna, explica, ¿verdad? Cuando vayamos a los filósofos vamos a ver que ellos cuando tratan de reflexionar y decir, por decirte así, para tales el arjé era el agua, y él trata de decir por qué es el agua y explica que es el principio, porque es el principio, y etcétera, ¿verdad? Toda la explicación de la realidad él lo da a través de esa álgebra y siempre va a tratar de justificar este fundamento, ¿verdad? O sea, siempre va a tratar de justificar por qué es esto y no lo otro, ¿verdad? Pero siempre encaminado o encauzado a que sea una sustancia o un, o un ente, ¿verdad? Que, 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 que esté siempre emparentado con estas características que tiene el arjé para estos pensadores griegos, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o pasamos. Ay, perdón, ya. Por ahí también si me voy muy rápido me avisan. Por lo menos hoy sí quizá me extienda un poquito en algunas cuestiones, pero ya desde la otra clase es como que vamos a ir marcando más algunas cosas, si no yo creo que no vamos a llegar, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos este periodo cosmológico, acuérdense otra vez, ¿verdad? En el periodo en el que estos pensadores quieren reflexionar acerca de la realidad, ¿verdad? Y del
cosmos en sí, ¿verdad? Son estos, ¿verdad? Está Tales de Mileto, él es de la escuela jónica, ¿verdad? Esta palabra es muy importante porque a veces como que nos ayuda a marcar la respuesta correcta, ¿verdad? Tales de Mileto es considerado el padre de la filosofía, ¿verdad? Esto también es importante porque también nos ayuda un poco a ubicarnos. Cuando nos preguntan, el padre de la filosofía es, y nos puede salir desde Platón, que para nosotros es considerado el más importante, o Aristóteles, ¿verdad? Pero no, es Tales de Mileto, ¿verdad? Y para Tales de Mileto, el arjé de todas las cosas es el agua, o sea, volvemos otra vez, el arjé es el principio, el sustrato fundamento, la fuerza rectora de la naturaleza, para él es el agua. ¿Y, ¿y por qué el agua, verdad? Él dice, es decir, el estado de humedad, ¿verdad? Acá el agua no es el líquido, no es la sustancia que nosotros conocemos como tal, ¿verdad? Sino en realidad cuando ellos hablan de agua o humedad, en realidad es como algo más acabado, más abarcativo, por decirlo así, ¿verdad? No se refiere a esta sustancia, por decirlo así, o al río, sino en realidad es como un agua cósmica, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, el arjé de todas las cosas es el agua, es decir, el estado de humedad. La razón de esto, o sea, la razón del por qué él considera que es el agua, sería que los animales y las plantas tienen el alimento y las semillas húmedas. La tierra flota sobre el agua, ¿verdad? Bueno, en esta época ustedes saben, ¿verdad?, que la concepción acerca de la realidad, acerca del mundo, era muy limitada, ¿verdad? De alguna manera ellos se sostenían todavía sobre ciertos mitos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, para Tales y creo que para los griegos, la tierra flotaba sobre el agua, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí, el agua como sustancia que traspasa toda la realidad, por decirlo así, desde la tierra, desde los seres humanos, ¿verdad? Los animales, ¿verdad? Las plantas. Entonces, para él, el agua era aquella sustancia o aquel ente que explicaba la realidad, ¿verdad? Entonces, para Tales de Mileto, el, eh, espérame, me tranqué acá, ¿verdad? Bueno, entonces para Tales de Mileto, el agua es el principio de todas las cosas, es el arjé, ¿verdad? Y también él tenía una concepción acerca del mundo, ¿verdad? Esto también está en el programa, ¿verdad? Creo que pedía acerca del ejemplo del imán, ¿verdad? Entonces, para Tales de Mileto y también ya para la concepción griega, el mundo está lleno de espíritus o almas y de muchos demonios, dice. Y Aristóteles también decía, todo está lleno de dioses. A esto se ha llamado ilozoísmo, ¿verdad? Esto suele ser a veces tema de exámenes, ¿verdad? Entonces, ilozoísmo viene del término griego ile, hilo, ¿verdad? Se está conjugado ya, que significa materia, ¿verdad? Esta palabra, ténganlo así muy en mente, ¿verdad? Porque cuando entremos a hablar sobre Aristóteles, ¿verdad? Vamos a tocar otra vez esta, esta palabra, ilemórfico, ¿verdad? Entonces, acuérdense que ile significa materia, ¿verdad? Porque esto suele traer confusiones a veces y es también, o sea, suele ser tema de examen, ¿verdad? Entonces, ilozoísmo es del griego, significa materia y zoe vida, ¿verdad? ¿Qué significa esto, verdad? Que para Tales y para, creo que era la concepción griega, luego en sí, ¿verdad? Todas las cosas tenían alma, ¿verdad? La materia tenía vida. Por eso llamamos animación o vivificación de la materia, ¿verdad? Entonces, él pues, es un ejemplo clásico de esto, de cómo él
Tales de Mileto demuestra que realmente existe esto, que la materia está viva, por decirlo así, o tiene vivificación, es el imán, ¿verdad? El imán que atrae el hierro como prueba de la universal animación de las cosas, ¿verdad? Entonces la fuerza del imán es una manifestación del alma y por tanto de su vida, ¿verdad? Entonces, para Tales de Mileto, todas las cosas tenían alma, ¿verdad? Y de hecho que esta es una concepción que, bueno, hasta ahora creo que en algunas religiones eh, se sigue como profesando, ¿verdad? Panpsiquismo también le llaman, ¿verdad? Pero bueno, les marqué el término que está ahí, ¿verdad? Porque es el que está en el material, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de Tales, ¿verdad? Básicamente, Tales es padre de la filosofía, su arjé, o sea, ¿cuál es el arjé? El principio, porque a veces no les va a salir arjé, ¿verdad? Le va a salir el principio, o cuál es el sustrato, o cuál es la fuerza rectora para Tales, y tenemos que saber qué es el agua, ¿verdad? Más de eso yo no creo que pregunte, ¿verdad? O más de eso no, no suele salir, ¿verdad? Salvo que, no sé, nos diga quién es el padre de la filosofía, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta ahí estamos bien. Sí, profe. Estamos bien. Bueno, a ver un poco. Entonces, pasamos de Tales a Anaximandro. Anaximandro también es de la escuela jónica, ¿verdad? Eh, Él es el que introdujo el término arjé, ¿verdad? Y si bien Tales decía que el principio de todas las cosas era el agua, para él el principio de todas las cosas era una palabra, así que él lo inventó, ¿verdad? Que se llama apeiron. Significa aquello que carece de límites tanto externos como internos, ¿verdad? Entonces, el apeiron es lo indefinido, lo indeterminado y lo ilimitado. Es, es para él, por decirlo así, es como un alma, es algo que ni él supo definir, ¿verdad? Porque al definir es como que ya está limitado, ¿verdad? Entonces, por eso para él siempre es algo indefinido, indeterminado e ilimitado. Todo lo incluye y todo lo gobierna, ¿verdad? Desde esta concepción, entonces, él cree que la realidad tiene un principio, tiene una forma de manifestarse desde esta, por decirlo así, desde este ente, ¿verdad? Que es algo que tipo no podemos ver, no podemos definir, pero es como que lo gobierna todo, ¿verdad? Entonces, desde este ente o sustancia se crea la realidad, ¿verdad? Entonces también él postula que los opuestos se encuentran unidos en el apeirón, ¿verdad? Y se separan para formar todas las cosas nivelados por ciertos ciclos de dominancia de cada uno. Así el mundo se formó cuando se separó lo frío de lo caliente, ¿verdad? Él cree que, que los opuestos se encuentran unidos, ¿verdad? O sea, que, que de alguna manera, por decirlo así, lo frío, lo caliente, lo tibio, lo seco, lo húmedo, todos son opuestos, ¿verdad? Que van diversificando la realidad, pero que, que todo este proceso de diversificación están de alguna manera comprimidos o unidos en el apeiron, ¿verdad? Que es la forma en que él concibe la realidad, ¿verdad? O la forma en que él determinó que esto crea la realidad, ¿verdad? Entonces, existen como fuerzas opuestas dentro de dentro de dentro de este principio, por decirlo así, ¿verdad? Existen fuerzas opuestas, ¿verdad? Pero es la única forma de crear una realidad es a través de estos opuestos que lo opuesto para los griegos era
caos, ¿verdad? Entonces ellos siempre forma ay, espérenme que me salga un mensaje, no sé si me escuchan. Sí, profe. Bien, bien, Ok, profe. sí, sí, porque me salió un mensaje de que está inestable mi conexión, pero bueno, entonces, mm, ay, me olvidé dónde me está, concepción de la realidad a través de esta sustancia, ¿verdad? Él es como que trata de darle de alguna manera cierta racionalidad al caos, ¿verdad? Porque eh, los griegos eran como que pensaban que el caos era algo negativo, entonces tenía que haber una sustancia o un ente que regule el caos, ¿verdad? Y por eso ellos creían que, o Anaximandro creía que en el Apeirón ese caos en realidad era una unidad, ¿verdad? Esa separación de cosas, ¿verdad? O diversificación de cosas, al final tenían una unificación en el Apeirón, ¿verdad? Bueno, a ver, voy a volver a repasar. Es principio, sustrato, fundamento, fuerza rectora o naturaleza, ¿verdad? Bueno, entonces, el principio de todas las cosas es apeirón, ¿verdad? Ya hablamos de los opuestos y para Anaximandro, él cree, ¿verdad?, que los primeros animales surgieron del agua o del fango, o de un fango inicial que fue calentado por el sol y estos primeros animales pasaron del agua a la tierra, ¿verdad? Se cree, ¿verdad?, que con esta afirmación en realidad Anaximandro de alguna manera se adelanta a las comprobaciones científicas o a las teorías de Darwin, por ejemplo, ¿verdad? Acerca del inicio de las especies, ¿verdad? Que ya en esta época él de alguna manera es como que eh, no se visualiza de que el origen de los seres en realidad surgieron del agua o de un fango inicial, ¿verdad? Esto también quizás podría presentarse como tema de examen, porque si bien Anaximandro tiene su arjé, que es el apeirón, él habla de que el inicio de los seres de alguna manera surge del agua, ¿verdad? Entonces para no confundirnos con Tales, ¿verdad? Porque Tales no da esa concepción, por decirlo así, o no da o sea, él ni siquiera se acerca a esa interpretación de cómo surgieron los seres vivos, por decirlo así. Solamente lo que conocemos de él es esta postura, ¿verdad? Animales, los seres tienen alma y por tanto tienen vida, ¿verdad? Pero sí, ya Anaximandro cree o postula que el inicio del hombre y las criaturas surgieron del agua o de un fango primitivo, ¿verdad? Y del agua pasaron a la tierra, etcétera, ¿verdad? Entonces, quizás esta parte, esto sea tipo como un tema de, de confusión, ¿verdad? Entonces, es importante que lo anoten, ¿verdad? Porque está en el programa así, algo así como una especie de, creo que lo marcaron como una especie de surgimiento del hombre o de los animales, algo así, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta esto y para que no nos confundamos con Tales, ¿verdad? Profe, Y bueno, no sé si hasta acá tenemos, sí, si por ahí en el examen aparece origen de la vida, eh, el agua, según Anaximandro, Anaxímenes, Tales, no sale la opción. sí, sí. ¿Cuál, cuál sería Y, entonces? y Anaximandro sería porque sabemos que Tales no da un origen o sea, Tales no habla o sea, cuando hablamos de origen de animales, no de la realidad, ¿verdad? Si hablamos de origen, o sea, si nos trae términos como el principio, ¿cuál es el principio o el sustrato o la fuerza rectora? En realidad, la G son estas tres cosas, ¿verdad?
si habla de alguna manera o nos induce a que está hablando del arjé, sí o sí va a ser tales, ¿verdad? Pero si dice que los primeros animales o los primeros animales, los primeros hombres, porque ahí, pues, si yo hablo de animal, hombre, pues no estoy hablando de toda la realidad, de las estrellas y demás, que ellos sí ya lo observaban y lo veían, ¿verdad? Entonces, si hablamos de los primeros animales, o animales y hombres que surgieron del agua, ahí sí o sí va a ser Anaximandro, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta esto, ¿verdad? De que el AG siempre va a ser como un principio, como, como algo que le da orden a la realidad, no al específico, sino es toda la realidad. Es tipo Gracias, profe. todo lo que, sí, ok, todo lo que sustenta, todo lo que abarca, ¿verdad? Entonces eso, esas sutilezas sí pueden salir, ¿verdad? Bueno, entonces estamos en el periodo cosmológico, Profe, estamos en Tales de Mileto. Sí, quería agregar que había leído que los objetos al desaparecer o morir volvían a su estado inicial, al apeiron. sí, exactamente. Ese es un buen punto, ¿verdad? A ver un poco si es que es por ahí. Un segundito voy a... Ay, espérame que... Un segundito voy a abrir el material de la facultad. Eso lo leíste dentro del material, ¿verdad? No un PDF que me habían compartido. Bueno, en realidad en el material de la facultad no hay mucha... A ver un poco. Vamos a ver si... Ay, un segundo, no sé si estoy pudiendo compartir. ¿Qué dice acá? Ay, parece que no puedo. A ver un poco. Bueno, voy a tratar de leerles. Es un parrafito nomás lo que está en el material. Dice, sucedió a Tales a mediados del siglo sexto en la escuela de Mileto. De su vida poco o casi nada se conoce, ¿verdad? Escribió una obra que se ha perdido conocida con el título Sobre la naturaleza. De hecho, que varios presocráticos escriben y su única obra es sobre la naturaleza, ¿verdad? A la pregunta sobre el principio de las cosas, que es el apeiron, esta palabra significa literalmente infinito, pero no en el sentido matemático, dice, ¿verdad? Sino más bien en el sentido de ilimitación o indeterminación. A ver un poquitito. Dice acá, esta apeiron es además principio, de él surgen todas las cosas, unas llegan a ser, otras dejan de ser, partiendo de esa arjé, pero el apeiron permanece independiente y superior a los cambios individuales de las cosas. Las cosas se engendran por una segregación y se van separando del conjunto de la naturaleza por un movimiento como de escriba, dice, primero lo frío y lo caliente, y luego las demás cosas, ¿verdad? Este engendrarse y perecer es una injusticia, por eso le hablaba de una especie de caos, ¿verdad? Un predominio injusto de un contrario sobre otro, lo caliente sobre lo frío, lo húmedo sobre lo seco. Por esta injusticia persiste el predominio de las cosas individuales, pero hay una necesidad que hará volver a las cosas a ese fondo último sin injusticia y sí, el apeno. Sí, de alguna manera también en el material lo menciona, ¿verdad? Es como que en este eh, transcurrir o en este pasar del cambio, ¿verdad? De lo frío, de lo caliente, de esa mutación de la realidad en algún momento, tipo cuando se acabe la vida, es como que volvemos otra vez a ese principio sustancial que es el apeiron, ¿verdad? A ver, un poco sí. Profe, quería agregar Sí, algo más, sí. que decía que el apeiron no tenía una forma definida, que Uh-huh. dicha sustancia al se caracterizaba por ejemplo, al tomar una forma pasaba a ser un objeto, en un intento de englobar, obviamente. Sí, sí, Eso. sí.
Es como que estos primeros filósofos al intentar explicar del por qué ellos toman esta sustancia o este hecho o, o este término como la arjé, ellos de alguna manera tratan de justificarlo, ¿verdad? Para él el agua no era el principio sustancial de todas las cosas, porque el agua era una sustancia con límites, por decirlo así, ¿verdad? Y por eso él es como que su postura fue un poco más racional, porque él de alguna manera pudo como racionalizar su postura. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, si es algo tipo indeterminado o es algo invisible, pero al volverse la realidad es como que se vuelve visible, entonces como que él va justificando del por qué es esta realidad o este apeiron y no el agua, por ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos que considerar que él fue alumno, ¿verdad? O eh, sucesor de Tales. El Bueno, agua era como un medio más, profesor. sí. Ay, perdón, veo que hay preguntas que hice relacionado con lo sobrenatural. Perdón, ¿quién hizo esa pregunta para entender? Me refería a la Ah, metafísica. a la metafísica. Bueno, esa cuestión es muy importante aclarar. No sé si ustedes suelen ver en el centro, sobre todo, hay así carteles, pasacalles y sobre cuestiones de reunión así metafísicas, dicen, ¿verdad? En realidad eso no tiene nada que ver con la metafísica filosófica, ¿verdad? En realidad la metafísica lo que trata es de explicar la realidad y más allá de la realidad. Es como que trata de una manera de, de acercarse inclusive hasta el concepto de Dios, ¿verdad? Por eso hay muchos filósofos que no le gusta ese término, inclusive para Nietzsche, por ejemplo, él decía que la metafísica no es posible practicarla justamente porque más allá de nuestros sentidos, o sea, todo lo que está más allá de nuestros sentidos nosotros no podemos percibirlo, ¿verdad? Pero esta corriente, sobre todo, los filósofos, los filósofos de la Edad Media, Santo Tomás, es como que más abrazan esa postura, ¿verdad? De que sí es posible una metafísica, ¿verdad? O sea, sí es posible conocer tipo lo que los sentidos no pueden, hasta lo que los sentidos no pueden llegar, por decirlo así, ¿verdad? Pero no necesariamente se refiere a lo sobrenatural, ¿verdad? En realidad, hay como una corriente así que sí, que piensa que la metafísica es algo sobrenatural, pero eso no tiene nada que ver con la filosofía, ¿verdad? En realidad es como que más una cuestión así eh, medio religiosa o algo así, ¿verdad? O esas concepciones así de las sectas. Pero en líneas generales, la metafísica lo que busca es entender al ser, el ser como ser, dice, ¿verdad? O sea, la existencia como existencia, ¿verdad? Y la existencia no es solamente lo que vemos u observamos, es más que eso. Entonces, la metafísica quiere ir más allá de lo observable o de lo tangible, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en esas cuestiones como que de repente cuesta mucho porque es muy abstracto, ¿verdad? Ahí ya entramos en cuestiones así muy de eh, cuestiones que no podemos comprobar con los sentidos, ¿verdad? Entonces, por eso muchos filósofos dicen que la metafísica no es posible, eh, no es posible practicarlo ni pensarlo siquiera mente, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Porque es como que tiene un objetivo muy amplio o muy que el hombre no puede llegar a comprender en su totalidad, ¿verdad? Pero sí, los filósofos de la Edad Media sí intentaron hacer metafísica, ¿verdad? Después vamos a ver Santo Tomás, San Agustín, de alguna manera poco y nada, pero sí más Santo Tomás es el que racionaliza esa parte, ¿verdad? Bueno, a ver un poco, no sé por qué no puedo compartir. Quiero que me disculpen más porque no suelo usar mucho Zoom, ¿verdad? Entonces eh, me cuesta un poquito, ¿verdad? Bueno, luego de esto venía nuestro, nuestro tercer filósofo que es Anaxímenes.
¿verdad? A ver un poco. No me permite compartir. Pero les puedo leer, y no sé si avanzamos así. Bueno, Anaxímenes también es de la escuela jónica, ¿verdad? Es el principio de la naturaleza para él, no es el agua, no es el apeiron, es el aire, ¿verdad? Y ojo que hay un temita acá con Anaxímenes, ¿verdad? Que siempre nos queremos confundir Anaxímenes con Anaximandro, ¿verdad? Entonces, vean la forma de que eso no ocurra, ¿verdad? Porque es como que se parecen los nombres, entonces ahí ocurre la confusión, ¿verdad? Entonces, Anaxímenes es de la escuela jónica. El principio de la naturaleza para él es el aire. Esta sustancia se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación, ¿verdad? Entonces le voy a poner en el chat esta palabra. Rarefacción y condensación, ¿verdad? Estos filósofos eran muy observadores de la naturaleza, ¿verdad? Y es como que intentaban dar una explicación racional sobre la realidad, ¿verdad? Pero Anaxímenes consideró que, o sea, volver otra vez a lo de Tales, ¿verdad? Consideró que para él no debía ser un ente así indeterminado, un ente del cual yo no pueda, tipo, conocer sus características. Entonces él volvió a la cuestión de algo un poco más conocido, ¿verdad? En este caso, el aire. Entonces, para él el, el principio de la naturaleza es el aire, ¿verdad? Y porque esta sustancia se transforma, ¿verdad? Nosotros hoy sabemos de alguna manera por la física, ¿verdad? De que, bueno, el aire se condensa, por decirlo así, ¿verdad? A ciertas temperaturas de lo gaseoso pasa a líquido, ¿verdad? Entonces ellos conocían de alguna manera estas características y es como que trataban de racionalizar, ¿verdad? Profe, Rarefacción, sí, por favor, puede ponerla en la pantalla el PowerPoint. sí, estoy intentando, pero no sé si me sale un mensajito, no sé si por ahí está Ah, alguien bueno. del cursillo que me ayude. Me sale como que no puedo. Espérame que... Ah, bueno. Cuando se pueda, no, profe. Sí, sí, Gracias. pero estoy intentando, lo siento. Eh, no, me sale un mensajito Suele de que... ser compartir pantalla, profe. Sí, 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 le estoy dando, me sale como que no... Me sale un mensaje de que... Ay, está en inglés, ¿verdad? No. Me sale como que no puedo. Como que... Rarísimo, ¿eh? Porque sí, hace rato estaba compartiendo sin problema, ¿verdad? A ver un poco... Un segundito. Pero sí, es como que hace rato tenía como más permisos, me parece, y ahora no lo estoy viendo. Profe, pasa que pasó de anfitrión. Ah, ya, ok. Y bueno, ¿cómo se hace para volver al estado anterior? No sé si alguien del cursillo está por ahí que me ayude. A ver, espera que le voy a escribir un ratito un segundito, ¿verdad? Problemas técnicos, suele pasar. Yo no suelo utilizar para reuniones o algo así es Zoom, ¿verdad? Porque no, o sea, es como que le es muy pesado a mi internet porque tengo tío y es muy lamentable, lo siento, un segundito.
A ver un poco. Ah, y si sale, bueno, no sé si les parece, voy a probar salir y volver a entrar. Si están de acuerdo. Sí, profe. Bueno, 2 minutitos. Espérenme un segundo. Hola, bueno, me sigue saliendo este mensaje, che. Y creo que no está viendo mi mensaje. Podemos seguir nomás, profe, y cuando se pueda. Bueno, mil disculpas, sí. Bueno, estábamos entonces en Anaxímenes. De igual forma, yo les paso esto, ¿verdad? Como les dije, son cuestiones que yo estoy sacando del material porque es lo básico que ustedes van a tener, ¿verdad? Algunas cositas sí estoy complementando de otros libros, ¿verdad? Porque eso sí no lo encuentro en el material, ¿verdad? Pero casi siempre todo lo que sale en el examen realmente es de este material porque dentro de todo es el más completo, ¿verdad? Bueno, entonces Anaxímenes estábamos, ¿verdad? Anaxímenes era la escuela jónica. Entonces, el principio de la naturaleza para él es el aire, y porque esta sustancia para él se transforma, ¿verdad? Y se transforma y hace que las cosas se transformen a través de la rarefacción y condensación, ¿verdad? Eh, entonces, desde este principio, él cree, ¿verdad? Que el aire, como pasa a través de los pulmones y es como que también hace vivir a las demás criaturas, ¿verdad? Entonces, al igual que nuestra alma, es decir, el principio que da la vida, que es el aire, nos sostiene y nos gobierna, así el soplo y el aire abraza todo el cosmos, ¿verdad? Para él, el aire es, el aire es como que atraviesa toda la concepción de la realidad y es como que el mundo es un animal, por decirlo así, viviente. El cosmos es como un animal que respira, ¿verdad? Y él hace esa comparación, ¿verdad? El ser humano que, que, que toda su vida, tipo, transita en este respirar, en este, no puedo, estoy intentando, todavía no puedo, que transita su vida en este principio de absorber el aire. Entonces él también cree, o también es como que compara que toda la realidad o el cosmos en sí es como un animal que respira, por decirlo así, ¿verdad? Anaxímenes dice que el frío es la materia que se contrae y se condensa, mientras que el calor es la materia dilatada y lentificada, dice. Precisamente esta es la expresión que utiliza, o sea, esta expresión es la de él, ¿verdad? Por consiguiente, la variación cuantitativa de tensión de la realidad originaria da origen a todas las cosas. O sea, esta, mm, el frío y el calor, ¿verdad? El frío que de alguna manera contrae todas las cosas y el calor que dilata o es como que expande, ¿verdad? De esa tipo conjunción de cosas, o sea, de ese movimiento de cosas, eh, existe como una tensión dentro del cosmos, ¿verdad? Y eso hace, y esa tensión hace que se cree la realidad para él, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta las características del aire, ¿verdad? O sea, lo que para él, tipo el aire, representa, ¿verdad? También Anaxímenes considera que la Tierra es concebida como un disco plano. O sea, es un disco que flota y que fue formado justamente por la condensación del aire, ¿verdad? O sea, es como que existió
una especie de condensación del aire, que eso hizo que la Tierra se formase como un disco plano. Ahora, si bien la condensación hoy por hoy, así en términos físicos, se da de lo gaseoso a lo líquido, para él es como que el aire, eso gaseoso, formó algo plano dentro del cosmos, y es como que el mundo para él es plano de alguna manera, y es como que también de este nuestro mundo surgieron los demás mundos, ¿verdad? Porque ellos creían de alguna manera, eso es un pensamiento muy propio griego, ¿verdad? De que existían varios mundos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, es como que siempre hay para él una tensión en el cosmos. Siempre hay movimiento, pero es como que el aire siempre atraviesa todo, ¿verdad? A ver un poquitito si es que encuentro algo más. Bueno, acá hay algo muy importante. Nosotros de la escuela jónica solamente vamos a ver a Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ¿verdad? Con Anaxímenes culmina la escuela jónica, ¿verdad? Que bueno, nosotros debemos de saber que Jonia era una ciudad dentro de Grecia, ¿verdad? La Grecia antigua. Este dato, si bien puede parecer medio intrascendente, en realidad a veces nos ayuda un poco a ubicarnos, porque nos puede dar pistas, como filósofo de la escuela jónica que, no sé, eh, creía que la rarefacción y la condensación, entonces vamos a ver que estamos hablando de Anaxímenes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en nuestro programa tenemos solamente tres filósofos de la escuela de Jonia, ¿verdad? Y luego los demás ya son de otras escuelas, ¿verdad? A ver, un poquito, no, ya no puedo compartir nada. No sé si hasta acá tenemos alguna duda. Yo hoy les comento, les preparé solamente hasta ahí. Realmente pensé que me iba a demorar más, pero también es como que la última vez que di cursillo en realidad eran otra realidad, ¿verdad? Era presencial, y ahí es como que también nos vamos dispersando en ideas y cosas así, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, una consulta. Yo les Profe, quiero... Sí, ¿y no será que podríamos adelantar ya los siguientes presocráticos? bueno, Digo, o sea, después... sugerencia. Más o Sí, menos, hacer una intro. bueno, podemos dar una intro, por decirlo así, bueno, tenemos a Heráclito dentro del material, ¿verdad? Les comento. Luego de Anaxímenes viene ya Heráclito, ¿verdad? Pero en nuestro programa tenemos a Pitágoras. Pitágoras sí es un poco complejo, ¿verdad? Entonces, si quieren, yo les puedo, solamente que no, lamentablemente no puedo compartir, por lo menos les podría pasar el material, por decirlo así, como para que vayamos leyendo, ¿verdad? Porque mi diapositiva iba hasta ahí nomás, ¿verdad? Bueno, Heráclito es de Éfeso. Él ya no es de la escuela jónica, ¿verdad? Eh, Heráclito fue contemporáneo en realidad de Parménides, ¿verdad? Y de hecho que es como que hay una disputa entre ambos, ¿verdad? Para comprender de alguna manera a Heráclito tenemos que comprender a Parménides, ¿verdad? Pero bueno, me adelanto un poquito, voy a leerles algo, les pido disculpa ya que por ahí les voy a leer, ¿verdad? Porque en realidad, como les dije, no pensé que íbamos a llegar luego hasta Anaxímenes, ¿verdad? Bueno, Profe, entonces, antes que nada, sí, sí, tenemos que tener en cuenta los años de cada uno de los que recién mencionamos. sí y no, porque, bueno, yo por lo menos el siglo en el que aparece la filosofía sí lo tendría en cuenta, ¿verdad? Pero de estos presocráticos poco y nada se menciona más que sus teorías, más que sus pensamientos, eh, más que eso realmente. Casi siempre es en qué siglo se considera que aparece la filosofía, quién es el
el precursor, por decirlo así, el primer filósofo, y también quien acuña el término de filosofía. Eh, generalmente son esas preguntas así más específicas. Sí, ya con otros filósofos ya más contemporáneos podríamos ver si es un poco más relevante, ¿verdad? Pero como les dije, nuestros filósofos casi siempre están dentro de o sea, del siglo séptimo, sexto, antes de Cristo, y ahí va, ¿verdad? Pero más de eso no creo que sea así muy relevante. O sea, años luego no vamos a tener, ¿verdad? Sino más bien siglos, ¿verdad? Pero sí podrían tenerlo como en cuenta, ¿verdad? Yo la verdad que no recuerdo más que eso, el inicio de la filosofía y quién lo acuñó, por decirlo así, quién acuñó esa Profe, palabra. Sí, sus obras también serían importantes saber, porque hay algunos... sí, de- las obras son importantes, pero dentro lo que sería los presocráticos, ellos no tenían obras así. Eh, o sea, Solo creo que Anaximandro. Anaximandro, que es de la naturaleza, ¿verdad? Y casi siempre en estos presocráticos, de hecho que Sócrates, el mismo Sócrates no dejó ninguna obra escrita, ¿verdad? Entonces, sí hay otros filósofos que necesariamente tenemos que saber sus obras, ¿verdad? En este material solamente en Anaximandro creo que menciona qué obras tuvo en el material del cursillo, ¿verdad? Entonces, eso podríamos tener como un apunte, ¿verdad? Porque después el resto sí es como que mencionan el material, yo le voy a poner en la diapositiva porque generalmente es como que sí va a ser un dato relevante, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, siempre de Nietzsche suele salir, ¿verdad? Bueno, ¿quién escribió Así habló Zaratustra, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que es el filólogo alemán Nietzsche, ¿verdad? A ver, estoy leyendo, dice, el PP te estaría facilitando. Sí, puedo pasar. No sé si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o por ahí le paso a Fer y él les envía, ¿verdad? Sin problema con eso. Bueno, a ver si podemos avanzar un poquito, ¿verdad? En el material, yo no sé si lo tienen ya ustedes, como les dije, importante que lean, ¿verdad? Heráclito. Lo más importante de Heráclito es que él tiene una teoría del devenir, o sea, del cambio, ¿verdad? Yo les estuve mencionando que eh, para estos filósofos cosmólogos, por decirlo así, los primeros, estos tres primeros, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, para ellos la realidad era única, si bien había un cambio de la realidad, todavía movimiento, para ellos siempre era como un cambio dentro de la permanencia. Es como que, bueno, hoy por hoy nos cuesta entender eso, pero para ellos no existía como una ruptura de la realidad, tenía que ser algo perfecto, algo estático, ¿verdad? Pero Heráclito dice todo lo contrario, ¿verdad? Heráclito sí cree que existe un devenir, de hecho que él postula la teoría del cambio, ¿verdad? Entonces, Heráclito era contemporáneo de Parménides, ¿verdad? Y a ver un poquitito que les puedo mencionar. Profe, Heráclito, sí, ¿de qué escuela era? Heráclito en realidad ya pertenece o sea, él ya no es de la teoría, perdón, él ya no es De de la escuela jónica. de la escuela jónica, él es oriundo de una ciudad llamada Éfeso, ¿verdad? Y también él era considerado el oscuro, ¿verdad? Heráclito el oscuro porque él se creía o decían que él postulaba sentencias que eran como un poco inentendibles, dicen, ¿verdad? Profe, Hasta ahora dice que sí, él pertenece al periodo presocrático, ¿no? hola, presocrático también. Y de Pitágoras también, que no está dentro del material, todos ellos son presocráticos. Ellos tratan de dar una explicación de la realidad, pero con Heráclito es como que ya se da una ruptura, ¿verdad? Él ya no dice que la realidad es algo estable, por decirlo así, sino que existe un devenir, un cambio, ¿verdad? Entonces, esa postura es como un poco revolucionaria o es como que rompe el esquema de estos tres primeros pensadores, ¿verdad?
Profe, de ahí Sí, proviene la frase de una persona no puede bañarse dos veces en un sí, mismo río. Había leído se, eso. sí, Había avanzado un poco. sí, se cree que esa frase es de Heráclito, que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, dice, ¿verdad? Porque cuando uno baja al río, el agua ya no es la misma, dice, y también nosotros ya no somos los mismos, ¿verdad? O sea, él cree que el cambio es constante, o el devenir es constante, tanto es así que ni siquiera nosotros somos los mismos, ¿verdad? Y de alguna manera, para mí, él tiene razón, ¿verdad? Nosotros en este momento podemos ser unos, pero quizás más adelante ya no somos los mismos, ¿verdad? Vamos también cambiando, ¿verdad? Esencialmente sí conservamos ciertas cuestiones, ¿verdad? Pero Heráclito tuvo una postura que es como que quedó para la posteridad, para los demás filósofos, ¿verdad? A ver, el devenir sería el proceso de lograr algo, ¿no? El devenir es el cambio, es la oposición de permanencia, ¿verdad? Devenir siempre es un cambio, es un movimiento de la realidad, es opuesto a permanencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, siempre hablamos de permanencia, ¿verdad? Para ellos la realidad era como perfecta y ciertamente decían que había una especie de choque cósmico, lo que fuera, pero era como que había una unidad. Y para Heráclito ya no, ¿verdad? De hecho que, así hablándoles, y es como que van a ir leyendo, de alguna manera Heráclito es como que toma que el arjé, si bien propiamente él no lo dijo así, el arjé para él es el fuego, ¿verdad? Porque el fuego es devenir, es cambio, ¿verdad? Cuando vemos las llamas, vemos que es algo que va moviéndose, que es como que es y no es, ¿verdad? Entonces, para él, toda la realidad es ese devenir, ese cambio es la realidad, no la permanencia, ¿verdad? Pero de hecho que él en realidad más le va a atacar a Parménides, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Heráclito vamos a suicidar la semana que viene y ya con Parménides como para entender mejor a ambas, ¿verdad? Bueno, a ver qué más les puedo adelantar de Heráclito. A ver un poco. Profe, si me permitís agregar, Sí, sin problema. también había leído que él consideraba que todos los objetos tenían un contrario y estos Sí, producían una lucha y que ganaba el mejor de los elementos. sí. Él decía que la guerra era el padre de todas las cosas, ¿verdad? Esta lucha de opuestos, ¿verdad? Que en el mundo, en la realidad, existía siempre una lucha de opuestos, ¿verdad? De hecho, que el devenir no se va a producirlo si es que no existe eso, ¿verdad? O sea, es una consecuencia de su pensamiento, ¿verdad? Entonces, esa lucha de opuestos o también esa frase que mencionas es muy importante porque eso puede salir, ¿verdad? Eso creo que está en el material. O también la guerra es la madre de todas las cosas, dice, ¿verdad? De esa discordia nace de alguna manera la realidad para él, ¿verdad? De ese movimiento. A ver un poco, acá dice, Heráclito es conocido por ser el filósofo del movimiento, dice, ese es el devenir, el movimiento. Afirma taxativamente la variación o movimiento de todas las cosas. Todas corren, todo fluye. No sé si llegaron a escuchar esta frase o ya lo leyeron Pantarrey, todo fluye, dice, ¿verdad? Entonces, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque el río permanece, pero el agua ya no es la misma. También es como que nosotros no somos los mismos, la realidad es cambiante y mudable. Por eso la sustancia primordial es el fuego, la menos consistente de todas, la que más fácilmente se transforma. Acá también es lo que le mencioné. Además, dice la guerra, entiéndase como oposición, es el padre de todas las cosas, es decir, la discordia, la contrariedad es el origen de todo el mundo. Todo es un permanente devenir de los contrarios, ¿verdad? Una cosa nunca es porque está en permanente cambio, ¿verdad? Todo deviene, es decir, toda la realidad se encuentra en perpetuo cambio y oposición. El mundo es un eterno fuego que se transforma incesantemente sin detenerse jamás, ¿verdad? Entonces, para Heráclito,
a Heráclito podemos identificarlo de alguna manera con el fuego, ese fuego que todo lo quema, por decirlo así, se mueve, transforma las cosas, ¿verdad? Para Heráclito, si vamos a decir, por decirlo así, fijar términos, ¿verdad? Tales es el agua. Anaximandro, ¿qué era Anaximandro? A ver si alguien me dice. El apellido. El apeirón, El apenas, sí. Anaxímenes, ¿qué era? el aire. El aire. Entonces, Heráclito, Fuego. Heráclito, fuego. ¿Y el fuego qué significa? El fuego significa devenir, significa cambio. Más o menos de esta manera nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? Como les dije, es un poco largo nuestro recorrido, ¿verdad? Pero básicamente si esto nosotros tipo vamos internalizando y que también el fuego es algo que de alguna manera fluye, se consume, ¿verdad? Entonces todo fluye, pantarrey, ¿verdad? Esta palabra pantarrey, después les voy a mostrar, o sea, les prometo que les voy a hacer un buen PowerPoint la otra semana y voy a tratar de abarcar más cosas, ¿verdad? Entonces, internalizar esos términos porque eso al final nos va a ayudar a rendir, ¿verdad? A rendir porque al final todo es selección múltiple, ¿verdad? Entonces, a ver si es que no sé si, voy a mirar un poco, un segundito el programa. A ver qué más dice de Heráclito, a ver si qué más les puedo mencionar. Profe, el término logos, había leído un poco de eso también. La ley del cambio. Sí, Ley del cambio. sí. El logo es la razón. Eh, el logo debe entenderse como... A ver un poco, espérame. ¿Me mencionas otra vez el... Había leído que, como habías mencionado, que el origen del mundo era la Ujú, discordia, el sí, padre de acá las está. cosas, y luego continuaba logos, que era algo Ujú, así como una sí, inteligencia sí, cósmica relacionada con la sí, armonía. exactamente. Logos viene del griego que significa razón, ¿verdad? Entonces, Heráclito es el que introduce esta palabra y es como que este devenir o o esta forma de entender la realidad es un logos universal, que quiere decir que da origen y medida, armonía y variación a la realidad, ¿verdad? El logos después va a entenderse como otra cosa, ¿verdad? Este término va a ir cambiando, ¿verdad? Pero el Profe, logos, sí, disculpe la interrupción. Tengo acá el sí, programa, si quiere le puedo sí, leer. sí, decime, a ver un poco, Pitágoras vamos a dejar pendiente porque eso no está en el material y yo estaba recopilando de otro. Acá hablamos de monismo dinámico, ¿verdad? Sí. Ojo con esta palabra. Eh, monismo, a ver si podemos tipo relacionarlo con esto que damos en castellano, monosílabo, significa único, ¿verdad? El monismo, hola,
Ahí volvimos, profe. Sí, perdón, mi conexión ya estaba fallando, me sacó. Bueno, no sé en qué parte nos quedamos. Bueno, yo hablaba del monismo, ¿verdad? Como le dije, estos primeros filósofos tenían una postura, ¿verdad? Que era monista, y Heráclito introduce, o es como que da una explicación también del tipo monista, pero es algo dinámico, ¿verdad? No como los anteriores pensadores, ¿verdad? Porque como les mencioné, para ellos la realidad era inmutable de alguna manera, ¿verdad? Entonces Heráclito introduce esto nuevo, o esto que en realidad sí se ve en la realidad, que es el cambio, ¿verdad? Entonces hay una unidad y hay un cambio, ¿verdad? Entonces, tipo de conocimientos, esto les tengo que sacar de otro lado porque yo no encontré en el material, ¿verdad? El eterno fluir, el arjé es el fuego, es un elemento y también es un símbolo, logo y razón universal. Bueno, la verdad que quiero que me dejen ahondar más para no decirles cualquier cosa, ¿verdad? Porque hay cuestiones que no están todos en este material, ¿verdad? Profe, yo tengo un material que realmente abarca todo. No Ya, sé si en algún es momento un puedo libro del... compartir. Ah, ya. Y decime, Un es un PDF. PDF, qué genial. Y si me puedes compartir mejor o de por ahí, si lo puedes compartir, a ver, vemos algo, ¿verdad? Podría compartirlo en el grupo si ya todos lo tienen, porque yo estuve avanzando gracias a ese material. Ah, ya, súper. Pero bueno, es así como más o menos lo estás entendiendo, ¿verdad? Y como también les decía, es ver términos, asociarlo con filósofos y así, ¿verdad? Bueno, a ver si hay algo más. Acá también tenemos, bueno, esto es en Parménides, lo vamos a ver. Hay un monismo estático para Parménides. Parménides tenía una postura de que eh, como que esta realidad era ilusoria, por decirlo así, ¿verdad? De que no existía movimiento. En realidad Parménides y Heráclito eran contemporáneos. Entonces es por eso que ambas posturas como que se chocan, ¿verdad? Esto para la próxima semana yo les puedo hacer un paralelismo como para que entiendan mejor, ¿verdad? Parménides habla del ser, ¿verdad? Para él la realidad ya no va a ser tipo el agua, ya no va a ser un ente, sino toda la realidad se explica desde el ser, ¿verdad? Y esa famosa frase, el ser es y el no ser no es porque no puede ser, ¿verdad? Esa es una frase de Parménides. Ahí con esto él lo que quiere es explicar acerca de que todo lo que existe, o sea, el ser como tal, la existencia es única, por decirlo así, es única, es inmutable, ¿verdad? Entonces, todo lo que, o sea, el movimiento o lo contrario a eso, el no ser, no puede ser para él, ¿verdad? Porque de hecho que al no ser o al no poder determinarse, eh, o sea, si yo determino algo ahí, existe, ¿verdad? A ver, y plantea también, ya con Parménides, de alguna manera aparece la metafísica, ahí sí se habla propiamente del ser, el ser y las cosas. El ser para él es único, es eterno, es inmutable, es ilimitado y es inmóvil. Pero en realidad quiero preparar como un paralelismo de todo lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Sobre todo para comprender a Heráclito, tenemos que sí o sí contraponer con Parménides, ¿verdad? Y nos va a quedar sí o sí pendiente Pitágoras, ¿verdad? No sé si por ahí en el material que tenés habla un poco de Pitágoras.
Sí, profe, incluye todo eso. Ah, ok. Ah, ok, sí. Y sería genial entonces mironear un poquito, ¿verdad? Ah, ya me sale el mensaje de la conexión. Bueno, no sé si hasta acá tienen dudas. Vamos a tratar de liquidar para la próxima, sí o sí, Pitágoras. Vamos a contraponer Heráclito contra Parménides, los sofistas, Sócrates y podemos llegar hasta Platón inclusive. ¿Y por qué no Aristóteles, verdad? Aunque Platón y Aristóteles sí son eh, más abarcativos, por decirlo así, ¿verdad? Tienen más cuestiones, ¿verdad? Entonces, de ese lado sí me gustaría disculparme con ustedes porque pensé que íbamos a llegar hasta donde les mostré, ¿verdad? Bueno, yo les quiero pasar ahora, les voy a pasar por el chat, quiero que entren a este, es un cuestionario así de 5 preguntas, ¿verdad? También ya para la próxima clase voy a agregar más preguntas a este cuestionario y voy a mezclar ya un poquito, ¿verdad? Un poco de lo que ya vimos hoy, más lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y vamos tipo a tener esa dinámica todas las clases, ¿verdad? Entonces, este es como un cuestionario así de 5 preguntas, ¿verdad? Quiero que tipo intenten responder, no sé si por ahí lo quieren hacer ahora, entonces yo ya les explico más o menos de qué se trata cada respuesta. Más o menos de esa manera casi siempre se presentan los exámenes. Hay cosas medio fáciles y hay otras cosas que no son tan así como, no sé, como que hay que mironear y ir descartando qué puede ser, ¿verdad? Por mí adelante, profe. ¿Cómo? Por mí, si es por mí, Sí, y no sé, adelante, que arranque el sí, examen. no, sí, bueno, y no sé si quieren entrar porque es algo medio individual, ¿verdad? Entonces, es un jueguito en realidad que le quise sacar las musiquitas y demás, pero no sé cómo se hace, ¿verdad? Entonces, sí o sí, entran ustedes, o sea, pueden copiar esto y meter en sus teléfonos y les va a salir así algo, a 5 preguntas, ¿verdad? Tienen que meter sus nombres y va a ir saliendo, ¿verdad? Entonces, me dicen después, podemos, o sea, pueden hacerlo ahora, después me dicen qué les salió mal, cuál fue el error, entonces vemos. Profe, a mí sí me da la opción de no escuchar la musiquita y los efectos de sonidos y me dice que estoy jugando con 4 jugadores más. Ok, entonces, entrar nomás, yo puedo entrar también, pero creo que tengo la opción de verlo como
Bueno, acá estoy viendo que están ahí, ¿verdad? Me avisan cuando terminan, entonces... Por mi parte ya terminé. Ok. El jueguito dice que gané. No ¿En sé si serio? es cierto. Ah. A ver. Ahora sí se ve tu pantalla, profe. Sí, ahora me volvió a dar la opción. Bueno, esta era realmente, como le dije, hasta esto les había preparado. eh, yo en realidad soy, para que sepan más, ¿verdad? Estoy, o sea, soy auxiliar de filosofía contemporánea en realidad, ¿verdad? Entonces es como que tengo que hacer así un repasito de estas cuestiones antes de mostrarles, ¿verdad? Son, o sea, obviamente son, si me preguntan ciertas cuestiones, sí las tengo fresca en la cabeza, pero hay otras cosas que es como que tengo que volver a rememorarlas. Entonces, por eso nada más, como le dije, pensé que íbamos a llegar hasta acá, pero en realidad quisimos avanzar más, ¿verdad? Entonces, también de ese lado, les pido así disculpas, ¿verdad? Porque no preparé más de eso, ¿verdad? A ver, quiero abrir toda la pantalla. Un segundo. A ver, ahí tengo que salir un ratito. Bueno, no sé si, como esto no me sale así en tiempo real, podemos repasar, bueno, el origen del vocablo filosofía se le atribuye tradicionalmente a, ¿les pareció fácil, difícil? ¿Quién es? El vocablo Pitágoras. Ok, súper. Pitágoras. El Pitágoras, sí. padre es Tales. Entonces acá cuando nos perdemos un poquito en estas cuestiones, bueno, vamos a ir descartando. Conocimiento cierto demostrado por la experiencia no abarca todo este concepto, entonces este no puede ser. Conjunto de normas que regula la vida social e individual tampoco puede ser, porque ciertamente la filosofía eh, trata un poquito de la ética, de la moral, eh, no es un conjunto de normas, ¿verdad? Entonces tampoco este puede ser, ¿verdad? Estudio sistemático y cronológico de teorías diversas, tampoco, ¿verdad? Solo nos queda aspiración al conocimiento de la realidad en su totalidad. Esta es la única respuesta que en realidad va más acorde a lo que es la filosofía, ¿verdad? O a lo que aspira la filosofía en realidad, ¿verdad?
La tercera pregunta, el tema fundamental de los primeros filósofos fue la búsqueda del principio material que dio origen a las cosas. Esto fue fundamentalmente en el orden. Creo que acá muchísimos acertaron, ¿verdad? Creo que todos. ¿Cuál sería acá? En el 3. La pregunta, por favor. Sí, el tema fundamental de los primeros filósofos fue la búsqueda del principio material que dio origen a las cosas. Esto fue fundamentalmente en el orden Ah, racional, metafísico, cosmológico. cosmológico o cosmológico. Súper. Bueno, y después, Cosmológico. cosmológico, sí. El apeiron de Anaximandro tenía las cualidades de ser indefinido, determinado, ilimitado, indefinido, infinito, indefinido, ilimitado, indefinido, inanimado, ilimitado, indefinido, indeterminado, ilimitado. Creo que todos saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Que es el último. Esto también a veces se presenta como una especie de conceptos así o palabras muy parecidas y eso a veces nos puede confundir cuando estamos nerviosos, cosas así, ¿verdad? Después el último dice, el aire es considerado el principio de todas las cosas y este es para Anaxímenes, Anaxágoras, Anaxímenes, Anaximandro o Tales de Mileto. Ahí siempre la confusión es entre Anaxímenes y Anaximandro, ¿verdad? Porque es como que en el orden no sabemos quién va primero, ¿verdad? Entonces esas cuestiones son las que hay que ir fijando, ¿verdad? Para que de repente no nos equivoquemos, ¿verdad? Porque hay Entonces, veces que sí último, sabemos, sí, para definir y dejar en claro el sí, tema del apeiron, ¿es sí. indefinido, indeterminado e infinito o cómo es? ¿Cuál sería la... Se acaba. Entonces es indefinido, indeterminado, y es como también lo mencionó Mabel, creo. Ay, me sale otra vez, tu internet está inestable. No sé si me siguen escuchando. No, profe, todo muy cortado. Bueno, a ver, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora volvió mejor. Bueno, le decía indefinido, no sé si hasta ahí llegamos bien. No sé si me copian. Indefinido, Sí, te escucho. Sí. Volvimos a perder el audio, profe. a ver, ¿dónde me quedé? Hola, no sé si me Definido, escuchan. indeterminado. Ilimitado, ¿verdad? Porque no tiene límites. No sé si me entendieron hasta ahí. Sí, sí, profe. Ujú. Entonces, esas cuestiones con el Apiron hay que tener en cuenta, ¿verdad? Estas definiciones entiendo están así tal cual en el material. Creo que está luego marcado en negrita, ¿verdad? Entonces, de repente son esas cuestiones las que más salen de los presocráticos, ¿verdad? De Tales, Anaximandro, Anaxímenes son cuestiones así siempre con respecto al arjé, con respecto a las características y hasta ahí, ¿verdad? Ya Heráclito y abarca, inclusive el ser de Parménides, ¿verdad? Eso sí o sí yo les voy a dejar algunos, o sea, les prometo que vamos a tratar de entender bien el ser, ¿verdad? En Parménides porque
Profe, volvimos a perder el audio. No sé si me escuchan. Perdimos el audio. Ay, De hecho, que es tu señal. un segundito. Sí, ya me di cuenta. Es que mi tío me va a matar, en serio. Les prometo que vamos a cambiar de compañía. Te recomiendo personal, profe. A mí me Bueno, sirve. ok. Bueno, de igual forma, puedo probar conectándome más cerca del router o si no, ya definitivamente cambiar, ¿verdad? Pero dentro de todo hoy estuvo un poco más estable mi conexión que otras veces, ¿verdad? Pero en realidad siempre me pasa con Zoom, con otras plataformas, sobre todo con el Meet, como que más estable. Entonces, no sé en qué parte, alguna dudita, alguna consulta que quieran hacer como para finalizar y entonces avanzamos, ¿verdad? Les pido que por favor vayan leyendo, entonces también para que la clase sea un poco más dinámica. Te agradezco muchísimo, Mabel, por tu participación y pasarme también el material porque yo sí quiero ver la parte Profe, envíe en el de grupo. yo o sea, no me agregaron en ningún grupo, ¿verdad? Pero les voy a pasar mi número. Un segundito. A ver. Entonces por ahí me envían a eso, me agregan al grupo, no sé, ¿verdad? Entonces eh, también lo voy viendo un poco complementando con lo que tengo, ¿verdad? Porque ustedes saben que los materiales o los libros a veces, bueno, ciertos autores dicen esto o lo otro, entonces yo en lo posible me centro en el material que provee la facultad porque generalmente más sacan de ahí, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Vayan leyendo